Soy César Everardo y junto con Daniela y Ali Rodríguez vamos a dar una presentación sobre el contexto prehispánico, la independencia, México independiente y el porfiriato, en lo que entra también la revolución. Espero que guste este video. Gracias. Soy César y hablaré sobre el contexto prehispánico, la distribución de Aridoamérica, América y Mesoamérica junto con las culturas prehispánicas de estos. Mesoamérica es la región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Algunas de las culturas que entran en este es la otomanqueana, mayense, mixe, zoqueana, totonacana y utosteca. En Mesoamérica se extiende desde el territorio de los Estados Unidos hasta el norte de Chihuahua, México, y desde la costa suroeste del Golfo de California hasta el valle del Río Bravo. Algunas culturas de este serían Ojocán, Anasazi y Mogollón, que convivieron con otras culturas vecinas con las que compartían rasgos culturales que son Fremont, batalla y trincheras. En Aridoamérica entran en las regiones del norte y centro de México y pequeñas partes del suroeste de Estados Unidos, y en las culturas que se entran serían la Acaxecascan, Cochimi, Cucapa, Huachichil, Huachimontes, Huamare, Huical, Huarigio, Huichol, Quiligua, Cuimián, el pueblo mayo, Monqui, Opata, Otomi, Pajpaj, Pame y Paricu. Por otra parte entra la conquista, que sería el descubrimiento, llegada de los españoles y la conquista española. Conquista de descubrimiento. Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico que comenzó con la llegada de América el 12 de octubre de 1492 en una expedición capitaneada por Cristóbal Colón, por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla. Cristóbal llegó a una isla del continente americano, Guanahani, y a su regreso dio a conocer su llegada por el oeste a lo que él creía que era la India. Años más tarde, los europeos se darían cuenta de que las tierras a las que había llegado Colón no estaban conectadas por tierras conocidas, sino que formaban un continente distinto. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica o azteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio Español entre 1519 y 1521. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México cayó en poder de los conquistadores españoles y este sería nombrado Nueva España. Independencia de México. ¿Qué es? La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por vía de las armas, que puso fin al dominio español en los territorios de Nueva España. La guerra por la independencia mexicana tuvo un antecedente en la invasión de Francia a España en 1808 y se extendió desde el Grito de los Loros el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El movimiento independentista mexicano tiene como marco la Ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII. Por esa época, la élite ilustrada comenzaba a reflexionar acerca de las relaciones de España con sus colonias, los cambios en la estructura social y política derivados de las reformas borbónicas, a los que se sumó una profunda crisis económica en Nueva España. También generaron un malestar entre algunos segmentos de la población. Causas: la Ilustración, el descontento criollo, la destrucción de monumentos indígenas,
los elevados impuestos, la explotación de indígenas, el abuso de comendados y la desigualdad de castas. Personajes que se pueden destacar de la independencia es Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. México independiente. Constitución de 1824. Entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de conflictos internacionales. Separación de Texas, causas y consecuencias. Causa. En 1836, cuando Santa Anna cede todos los derechos mexicanos a los colonos tejanos, los estadounidenses comenzaron a mandar más familias a California y Nuevo México, a ver si una vez colonizados esos territorios desocupados, o mejor dicho, con pocos habitantes, una vez poblando de norteamericanos, seguramente esos pedirían la anexión de California y Nuevo México a la Unión Americana. Consecuencia. México perdió más de la mitad de territorio. Santa Anna no vendió nada, incluso antes de que se perdiera la guerra. Santa Anna ya estaba fuera del país, andaba por Centroamérica. Nadie vendió esos territorios como se estipula. Lo que pasa es que los estadounidenses con la victoria no solo se hubieran hecho de California y Nuevo México, Estados Unidos mexicanos, y era definida como una república federal representativa con el catolicismo como la única religión oficial. Guerra de Estados Unidos versus México. Causa. La causa de la guerra fueron la anexión de la República de Texas llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos. Las reclamaciones de aquellos ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas durante los frecuentes enfrentamientos civiles entre liberales y conservadores mexicanos en esta época. El deseo de Estados Unidos de adquirir California y Nuevo México, donde se había creado un grupo de autonomistas que se oponía a la centralización impuesta por los conservadores mexicanos a través de las denominadas 7 leyes de 1836 y de la consiguiente instalación de la República Centralista en México. Bloqueo francés. Guerra de pasteles. Causa. La inevitable situación política mexicana terminó afectando a los comerciantes franceses, y esto porque las medidas económicas que el gobierno mexicano tomaba limitaban el comercio para todo el mundo. A través del embajador de Francia, los comerciantes franceses se quejaron de la situación. El gobierno galo exigió al de México una inmediata restitución de sus privilegios, además de indemnizaciones por cualquier pérdida que hubieran sufrido. México a satisfacer la demanda, por lo que Francia procedió a bloquear los puertos para hacerse oír por la vía militar. El porfiriato fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder de México estuvo bajo el control del militar oaxaqueño Porfirio Díaz durante 30 de los 34 años que recorren entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1900. Porfirio Díaz fue un militar que destacó por su participación en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa, en la que logró recuperar para la causa republicana de la Ciudad de México y Puebla. Conocido como el héroe de 2 de abril, contendió por la presidencia contra Benito Juárez en 1867 y 1871, y al ser derrotado proclamó el Plan de la Noria. Vencido a la muerte de Juárez por Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz se retiró a Veracruz, donde logró posicionarse políticamente gracias a la impopularidad creciente de Lerdo. Al acercarse a la reelección de Porfirio Díaz decidió relevarse militarmente en su contra. Díaz gozaba de este gran prestigio entre los militares y de renombre de los círculos políticos del país. El triunfo del Plan de Textutepec le llevó a la presidencia de México para gobernar hasta 1876 y 1911, con una breve interrupción durante el gobierno de Manuel González.
En los 31 años de Porfiriato se construyeron en México más de 19.000 kilómetros de vías férreas gracias a la intervención extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron intervenciones de capital extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros, y se impulsó la industria nacional. La Revolución Mexicana se inició a partir del 20 de noviembre de 1910. Este era un levantamiento en contra entonces el presidente de Porfirio Díaz y estuvo encabezado por Francisco Madero. El objetivo inicial era luchar contra él en orden establecido, pero a medida que transcurrió el tiempo se transformó en una guerra civil. Esta insurrección estaba influenciada por movimientos liberales, anarquistas, socialistas, agrarios y populistas. Desde el año 1836 Porfirio Díaz ejerció la presidencia de una manera dictatorial, pero a pesar de ello logró que México creciera económicamente y aseguró la estabilidad política del país. Pero este progreso no se hizo sentir en las clases sociales más bajas, que generó un gran descontento de dicho sector. Esta situación fue aprovechada por aquellos que se determinaron el porfiriato. Las consecuencias de la Revolución Mexicana, entre las más importantes, son el reparto agrario, en la que devuelven a las tierras de los campesinos que fueron expropiadas gran parte durante el porfiriato. La segunda es la proclamación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la primera constitución del mundo en reconocer los derechos laborales de los trabajadores, como 8 horas de trabajo, prestaciones, etc. Eso fue lo que aportó la revolución. Entre otros fue el colapso del sistema económico de las minerías, el campo, la industria, el ferrocarril, entre otras, que costó más de una década en recuperarse debido a la fuga de capitales extranjeros que con mucho trabajo se lograron atraer del país del porfiriato. El periodo postrevolucionario comprende el periodo entre 1917 y 1982, cuando no habían concluido los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana. Este tenía la intención de iniciar y crear una revuelta que cambiase lo que había sucedido durante la Revolución Mexicana. Ante la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia de manera interina y logró la pacificación. Los jefes revolucionarios que quedaban, entre ellos Villa, deponen las armas. Al tiempo regresan al país los exiliados políticos. Entre ellos había José Vasconcelos, que poco tiempo después se convertiría en el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Tras un breve interinato, sube a la presidencia el general Álvaro Obregón. Con él propiamente comienzan los gobiernos de la Revolución y se fijan bases para la reconstrucción del Estado. Obregón inicia la reorganización del acuerdo de los intereses de los grupos triunfantes. Tiene que administrar un país arruinado, enfrentado de un endeudamiento, la suspensión de créditos bancarios, la desorganización administrativa y las fuentes demandadas por parte de la población. Asegura y fortalece su poder mediante políticas de alianza. Aunque el ejército constituye su principal apoyo, sabe por experiencia propia que también puede ser su principal amenaza. Por lo mismo, aísla políticamente a los caudillos militares con el poder local y reduce el número de los contingentes armados. Busca nuevos aliados de las organizaciones obreras y porfiriatas.